Muchas gracias por continuar con nosotros. El juez que supervisaba el caso de interferencia electoral en Georgia contra Donald Trump y otros coacusados han desestimado este miércoles algunos de los cargos que enfrentaba el expresidente, aunque la mayoría de los cargos se mantienen. Juliana Monsalve con la información. El juez encargado del caso sobre interferencia electoral en Georgia desestimó este miércoles algunos de los cargos penales que tenía Donald Trump en ese estado. No son los cargos más serios, pero sí son cargos importantes porque tienen que ver con estos atentos de convencer a otros a que violen sus obligaciones de proteger la integridad de las elecciones. Por ejemplo, el cargo que tiene que ver con la famosa llamada que le hizo Trump al secretario de Estado de Georgia. I just want to find 11,780 votes. Donde le pide que le consiga más de 11,000 votos. En total son 6 los cargos que el juez eliminó, aunque solo 3 eran contra Trump. Lo más interesante de la cantidad de casos que está enfrentando Donald Trump es que no parecen importarle a los votantes. Le importan mucho a la campaña de Joe Biden, le importan mucho a las personas que no lo quieren, pero los votantes fieles no les importa. En su fallo, el juez indicó, tal como están escritos, contienen todos los elementos esenciales de los delitos, pero no proporcionan detalles suficientes. Lo que quiere decir que los fiscales podrían volver a acusar a Trump. Van a tener una oportunidad de corregir ese problema, dar el detalle y entonces esos cargos sí pueden regresar. El caso no tiene un impacto en el resto de los cargos que enfrenta el exmandatario y otras personas en su círculo en este caso, es decir que los cargos más graves permanecen. Trump enfrenta otros cargos en este caso, tanto él como los otros coacusados impactados por esta decisión del juez han declarado su inocencia en medio de este proceso. En Washington, Juliana Monsalve, Telemundo. Muchas gracias, Juliana. Y en Honduras, Ana García de Hernández anunció que buscará la candidatura del Partido Nacional. Estas y otras informaciones de nuestros países. Ana García de Hernández, ex primera dama de Honduras y esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, ha anunciado su aspiración a obtener la candidatura presidencial como representante del Partido Nacional. En la conferencia de prensa, Ana García estuvo acompañada por sus 2 hijas. Durante su anuncio, Ana García resaltó su profundo conocimiento de las necesidades del pueblo hondureño y su compromiso con la justicia social, y su hincapié en las injusticias que aún persisten en el país, mencionando el caso de su esposo Juan Orlando Hernández, quien según ella ha dedicado todo el esfuerzo en servir a la nación. Juan Orlando Hernández recientemente fue declarado culpable en una corte de los Estados Unidos por cargos de narcotráfico y está a la espera de su sentencia. En El Salvador, el Congreso de ese país reformó una ley para quitar el cobro de impuestos y las transferencias de capital desde el exterior, incluidas en las remesas, a fin de incentivar la inversión en el país centroamericano. Hemos reforzado la ley de impuestos sobre la renta para eliminar esa barrera que limitaba a los inversionistas internacionales inyectar capital a El Salvador, aseguró el presidente del Congreso, Ernesto Castro. La reforma a la normativa fue aprobada con los votos de 69 a 84 diputados del Congreso unicameral, dominado por aliados del presidente Nayib Bukele. De hecho, el mandatario en su cuenta de X comentó que con algunas reformas se está bajando la tasa del 30% al 0% a cualquier capital o transferencia de dinero proveniente del extranjero. Unos 3 millones de salvadoreños emigrados, residentes principalmente en los Estados Unidos, ayudan a sostener la economía del país con el envío de remesas, que fueron de 8.181 millones de dólares en el 2023, cerca del 26% del PIB, según cifras oficiales. En Nicaragua, el infarto agudo al miocardio, los tumores malignos, la insuficiencia renal y la diabetes fueron durante el 2023, en ese orden, las principales causas de muerte en Nicaragua, según el Mapa Nacional de Salud divulgado por las autoridades en Managua. El año pasado fallecieron 18.111 personas en Nicaragua, un país de 68.8 millones de habitantes, lo que representó una tasa de mortalidad de 26.6% de cada 10.000 habitantes, según ese informe del Ministerio de Salud. Y en México, estudiantes de Ayotzinapa destrozaron las instalaciones y vehículos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, estado del sur de México, donde protestan
tras la fuga de un policía estatal acusado de matar a uno de sus compañeros, Yankee Cotán Gómez. O la manifestación ocurrió tras la conferencia matutina del presidente Manuel López Obrador, quien reveló que el oficial se fugó con la presunta complicidad de las autoridades locales, aunque otros 2 policías implicados permanecen detenidos. Los normalistas de Ayotzinapa y integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México se trasladaron hacia Chilpancingo, la capital de Guerrero, en 9 autobuses y otros 4 vehículos. La valla, conformada por los oficiales con equipos antimotines, resultó insuficiente ante la cantidad de manifestantes, quienes lanzaron artefactos explosivos, por lo que los oficiales se replegaron. Los manifestantes también destruyeron los cristales y parte del edificio. Las noticias internacionales son traídas a ustedes por Orleans Furniture, la mueblería oficial de los latinos. Así está el mundo en nuestros países. Ahora nos toca irnos a la pausa y al regresar le tendremos el pronóstico del tiempo y también la información del deporte. No se vaya. Y a sacar el paraguas desde ya que las lluvias fuertes llegan hacia nuestra región. Los detalles al regresar de la pausa.